Pulso económico del martes que, como siempre, empezamos pues mirando en el retrovisor a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy no ha sido una buena sesión, 0,80 de caídas y el índice general se queda en 9.237,7. A pesar de todo esto, pues ha habido algunas compañías que sí han tenido un buen día en bolsa. Arcelor, 4,59 de avance, Acerinox, 2,59, Unicaja, 2,27. Por contra, en el lado del rojo, pues destaca Acciona Energía, 4,33 de caída, Acciona 4,24 de caída y Santander 2,84, que sería la tercera en el rango de caídas. Y a continuación les voy a adelantar algunas de las noticias que vamos a tratar aquí en la mesa de análisis económico que cada tarde organizamos para ustedes, para que desde donde sea que nos vean no se les escape un detalle. Bien, y en esa mesa de análisis hoy vamos a hablar de la trifulca que continúa entre el Gobierno y Ferrovial por la marcha de la compañía constructora a los Países Bajos. Ya lo dijo Yolanda Díaz, este es un aviso para los accionistas de Ferrovial. Miren ustedes, porque no puede ser que esta compañía se vaya de España. Y el fondo noruego, el Fondo Soberano Noruego, Norges, va a oponerse el jueves en la Junta a que Ferrovial se traslade a los Países Bajos. Mientras tanto, Hacienda eleva el tono, amenaza a Ferrovial con quitarle antiguas ventajas fiscales si no justifica su traslado a los Países Bajos. Y en segundo lugar, tenemos que hablar también hoy de cómo Santander, BBVA y Sabadell se lanzan desaforadamente a comprar deuda española. Y también hablaremos, claro está, de cómo está la deuda española, de rentabilidades, por supuesto. Les presento ya sin más a nuestros invitados en el día de hoy, don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Semana Santa bien? Bien, bien, estupendamente. Saludo en esos términos porque ayer no hubo pulso económico, no había bolsa. En fin, don Luis Ruiz, analista de CMC Markets. Muy buenas tardes, bienvenido. Encantado de estar aquí. Ya senta bien la Semana Santa, ¿eh? Estupendamente, sí. Ya se nota, ya. Bueno, vamos a empezar echándole un vistazo a cómo le ha ido a la sesión del IBEX hoy. Parece que algunas utilities han frenado el ascenso del IBEX y que hemos corregido en buena parte del día en solitario respecto a otras bolsas europeas. Sí, bueno, se puede calificar la sesión de una sesión de toma de beneficios. Estamos en máximos anuales, no solamente en el IBEX, también en índices como el Nasdaq o el DAX alemán. Y hoy, a día de hoy, a nivel sectorial, tampoco es que veamos un claro sector ganador, o energía, o utilities, o financiero. Lo que sí es claro es que el sector financiero ha ido perdiendo fuelle a medida que los tipos de interés han ido relajando un poquito, porque los tramos largos de la curva pues, han perdido un poquito de fuelle y porque los bancos centrales pues, pueden ser que no suban con tanta intensidad los tipos de interés. Y eso ha hecho que el sector financiero pierda un poquito de fuelle y que aquellas compañías que requieren más deuda o que son más aproximaciones a lo que son los bonos, pues en este sentido recuperan un poquito más de tracción. Y eso es quizás lo que son las dinámicas que vienen un poquito de fondo en los mercados financieros. Pero hoy la sesión más o menos la calificaría de transición o toma de beneficios, ¿no? Los protagonistas Arcelor y Acerinox. Sí, compañías pues bastante cíclicas, en ese sentido. Totalmente, sí. Y en detrimento de esas utilities de las que se esperaba hoy mucho y al final ha sido poca cosa. Don José Luis. Bueno, yo creo que al final estamos en ese momento. Es decir, hemos vuelto a la Semana Santa, un momento de transición. Las bolsas europeas han tirado más fuerte que las españolas, es decir, por tanto vamos un poco a rebufo, es decir, no hemos sido capaces. Lo que empezó la sesión, pues casi superando los 9.300 y al final hubo una caída potente, ¿no? Es decir, nos hemos quedado otra vez por debajo. Bueno, yo creo que aquí seguimos lastrados por el peso de los bancos en el IBEX, es decir, que tanto el Santander, que ha caído, como el BBVA, que también lo ha hecho en menor medida, al final eso acaba lastrando la caída, ¿no? Es decir, el peso que tienen las utilities y que tienen, por ejemplo, las acereras, Acerinox, que hemos visto por ahí, o ArcelorMittal, es decir, no compensa el peso de los bancos. Bueno, yo creo que estamos en una situación, digamos, de transición. Parece que la política de tipo se va a mantener, aunque a un ritmo menor, y por tanto parece que en un momento determinado todo da por hecho que se puede tocar techo. Y a partir de ahí lo veremos después, ¿no? Cuando hablaba de que los bancos españoles se lanzan a la compra de deuda. Bueno, no es mal negocio. Bueno, vamos a ver las previsiones que hace de nuestra economía el Fondo Monetario Internacional. Dice que para el año 23 creceremos un 1,5, con lo cual
mejora un poquito las expectativas de lo que antes estaba previsto y lo que le suma al año 23 se lo resta al año 24, en el que predice un crecimiento de solo un 2%. ¿Qué les parece? Por cierto, el Fondo Monetario señala a España como el país donde va a tener más impacto el año que viene la subida de tipos. Es normal. Estamos ahora viendo las subastas, ¿no?, de las letras del Tesoro y la financiación que tiene que hacer el Tesoro, y son 250.000 millones de euros que hay que financiar, 70.000 millones de euros de deuda nueva, ¿no? Luego, en ese sentido, todo lo que sea tipos de interés más altos, pues va a ser un lastre para la economía española, que está bastante endeudada en ese sentido. Y bueno, respecto a las previsiones de crecimiento, pues bueno, las previsiones de crecimiento están en línea con las realizadas recientemente o vistas en el consenso de Funcas o por las realizadas por el Banco de España, ¿no? No se desvían en demasía. Lo que sugiere es que es una economía estancada o podríamos aproximarnos o ver un escenario de estaflación, ¿no?, que es lo que más o menos está cotizando un poquito el mercado. No, yo creo que las previsiones, bueno, siguen la pauta de todas las que se han hecho durante estos últimos 15 días. Es decir, en general, todas las instituciones lo que han dicho es que mejoran las previsiones respecto a 2023. Recordar que estábamos en muchas de ellas en torno al 1,1, 1,2, en el mejor de los casos. Ahora nos vamos a 1,5. Es decir, que eso mejora sustancialmente, pero no olvidemos... lejos de... No, pero lejos de la previsión oficial del Gobierno, que está en torno al 2,2, si yo no recuerdo mal, y que no se han bajado para modificarla. Entonces, esta es la clave, ¿no? Con lo cual, la situación de que las cosas... Lo que todo el mundo da por descontado es que el escenario de recesión que estuvimos manejando durante cierto tiempo no se va a producir. Sí que hay una cierta estanflación que está camuflada, es decir, por la vía de los hechos estamos hablando de una situación de subida de precios muy alto con un crecimiento muy bajo, pero no estamos en recesión, es decir, con lo cual estas cosas de la cuestión técnica no acaba de cuajar, pero el hecho práctico es ese, es decir, poco crecimiento económico, precios altos, y no olvidemos que los precios se acumulan. Es decir, que aunque ahora estemos hablando del 3,3, en la práctica de 2 años estamos hablando de un 13. Hombre, que no es una cosa menor. Bueno, hablemos de consumo privado, efectivamente, porque hoy los datos de la estadística europea, Eurostat, señalan que el consumo privado en la eurozona está clavado, que no remonta. Las ventas minoristas han caído un 0,8% en febrero en comparación con el mes anterior, y esa es una realidad que compartimos todos los socios europeos. Sí, pero bueno, vamos a ver, pero eso pasa en Europa, pasa en España, es decir, precisamente una de las causas que no acaba de que nuestro PIB crezca es precisamente, bueno, ese estancamiento en la demanda interna. España crece cuando la demanda interna crece. Bueno, y para que crezca la demanda interna, eso supone que hay que tener o mejorar nuestra renta disponible, que está bajo mínimos. Estamos a niveles del 2017 de renta disponible per cápita de los hogares, o mejoramos nuestro PIB per cápita, es decir, mejoramos la liquidez, si no es muy complicado. La gente está consumiendo parte del ahorro para llegar a fin de mes, con lo cual, bueno, no es fácil consumir si al final lo poquito que tienes te lo gastas en sobrevivir, y en el sentido a mí me encantaría que en vez de gastarlo en sobrevivir, lo pudiésemos gastar en vivir, que siempre es una cosa un poquito más digna. Luis. Sí, bueno, al final las dinámicas se ven claras, ¿no? Se está viendo por un lado pues, que la confianza de los consumidores se deteriora porque la inflación es muy elevada y las ventas al por menor pues, no paran de retroceder. Y esta es una dinámica que se ha extendido en los últimos 8 o 9 meses para todo lo que es la zona euro. Sí se ha visto pues, una moderada recuperación pues, de la confianza de los consumidores, pero todavía estamos viendo que estamos a niveles que serán compatibles con la crisis del 2012, del 2012 del euro, o de la crisis inmobiliaria y financiera de 2007-2008. Es decir, que todavía la confianza de los consumidores está muy reducida, y es porque el peso de la inflación, una inflación elevada que se acumula, pues está castigando y dañando mucho sus cuentas, y el gasto pues, es el que es. Hablando de confianza del consumidor, hay un índice que se llama Sentix, que está muy valorado en Europa y que toca las campanas porque resulta que el de abril es negativo del 8,7%, y es que el anterior, con el que comparar, era negativo del 11,1%. Así es que así es la alegría en casa del pobre, ¿no? Sí, bueno, a ver, los índices de confianza del inversor tienen mucha correlación con los índices de confianza de los consumidores, y las dinámicas en los indicadores macroeconómicos son muy similares. Desde un punto de vista de trading o de bolsa, se utilizan mucho estos índices de sentimiento cuando están en puntos extremos. Es decir, cuando la confianza es muy pesimista o estamos en zona de pánico, pues sugiere que la bolsa quizás pues, podría formar un suelo, o cuando se alcanzan niveles de euforia,
pues que quizás podría formar un techo. Esa es la forma de interpretarlos. Pero sí hemos asistido a esa recuperación, a medida que también se ha visto, ¿no?, esa recuperación de las... o sea, han mejorado esas previsiones económicas, también se ha visto una recuperación de las confianzas de los inversores, no solamente de Sentix, también de ZW, algunas encuestas empresariales como el IFO también. Y bueno, es una mejora que sí ha ido en línea también un poco con esa recuperación económica que, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver pues, con la caída de los precios de energía. Un gas natural que ha sido mucho más bajo, unos precios mucho más bajos, o un petróleo que también ha alcanzado hace relativamente poco, hasta que ha llegado el recorte de la OPEP, pues mínimos de hace 2 años. Luego, realmente, eso ha sido quizás el motor que ha hecho que los mercados y la economía mejore un poquito más de lo que en principio se esperaba. No, yo creo que tiene que ver mucho este repunte, de alguna manera, de la confianza, es decir, precisamente con la situación que yo creo que todo el mundo da por hecho, los inversores y en general, de que Europa no va a entrar en recesión, de que las cuentas parece que van saliendo, es decir, bueno, que crecemos un poquito, pero no decrecemos, es decir, un cierto optimismo respecto de que la eurozona, y entre ellos España, es decir, bueno, parece que vamos a salir de ese atolladero, es decir, con crecimientos relativamente bajos, pero crecemos, poquito, pero crecemos, y eso da tranquilidad. Es decir, bueno, el tema es, ¿ese crecimiento da para...? Pues no da, es decir, objetivamente para... Hoy mira, el otro día veía un dato que lo publicaremos un día de esto, es decir, la participación de los salarios, de la remuneración de los salarios en el PIB está en niveles de 2016, 2017. Es que a partir de 2019 con la pandemia volvió a pegar un bajonazo sin habernos recuperado de lo que teníamos en 2008, ¿no? Es decir, es tremendo la situación que hay, es decir, en términos reales, es decir, nuestra capacidad de compra es mucho menor y por tanto la contribución de los asalariados es mucho menor y estamos viendo cómo se están trabajando menos horas con una remuneración que sigue siendo todavía muy insuficiente con respecto a los IPCs, es decir, simplemente para que veamos esta situación, es decir, una jornada a tiempo parcial, el coste de 1 hora de una jornada a tiempo parcial es 6 euros, inferior al de 1 hora trabajada a jornada completa. Eso explica por qué se está troceando tanto el empleo y por qué se está yendo a muchas jornadas parciales en lugar de jornadas completas de trabajo, ¿no? Bueno, vamos con un conflicto que ya, en fin, es demasiado duradero en el tiempo. El jueves se celebra la Junta de Ferrovial. Los accionistas tienen que refrendar el criterio de la dirección de mudarse a los Países Bajos. Y ahí aparece el Gobierno. Ya lo advirtió Yolanda Díaz. Quiero que los accionistas de Ferrovial reflexionen sobre esta marcha de la compañía española y defiendan que se mantenga aquí. Bueno, pues hoy el fondo noruego Norges, fondo soberano, ha decidido que votará en contra del traslado en la Junta de Accionistas. Al mismo tiempo, Hacienda va apretando, va mandando cartas a Ferrovial en las que les amenaza con quitarles algunas ventajas fiscales que tuvieron en el pasado si no rectifican su decisión. Don José Luis. Yo cuando vi esta noticia me hizo mucha gracia, ¿no? Porque me acordaba de las declaraciones llamando al valor patrio, ¿no? Es decir, ser patriota, es decir, estas cosas de residir aquí. Hombre, no creo yo que sean muy patriotas españoles los noruegos, serán muy patriotas noruegos y por tanto les moverá otro tipo de intereses, desde luego, no los intereses patrios de los españoles. Yo creo que aquí, no sé si se les ha presionado o no, pero yo creo que tiene que ver más con la forma que con el fondo de este tipo de situaciones. Es decir, los noruegos son como muy cuadriculados, es decir, oiga, tiempos, plazos, condiciones, es decir, están de alguna manera condicionando su posición respecto a cómo se ha tramitado ese tipo de situación, cómo se ha producido la fusión entre la parte de Acciona holandesa con la parte española y perdón, digo ya Acciona, con Ferrovial, ¿no? El problema de esto es que uno piensa que alguna más puede pero no queremos adelantar acontecimientos. Yo creo que están considerando mucho eso. Al final el fondo este no llega a 1,5, 1,40 y algo, lo tiene que tiene muchas ¿no? participaciones en otras compañías. Claro, es decir, pero por eso digo que en esta en concreto, es decir, lo que sucede es que las condiciones que puso Ferrovial para hacer este salto, hablaba de que se podía perder una separación y por tanto que con menos del 3% de participación, si se sumaban, podían paralizar este tipo de situaciones. Por tanto, lo que el Gobierno está haciendo y algunos están buscando son socios que se sumen a ese 1,4, 1,5 que tiene el fondo noruego para intentar frenar el traslado fiscal. Luis Ruiz, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que son decisiones estratégicas, ¿no? Una vez que una compañía decide cambiar su sede y además tienen participaciones significativas los que están tomando las decisiones, no creo que las presiones ayuden a que la compañía pues recule o vaya hacia atrás en su decisión.
Luego, en este sentido, yo creo que no va a afectar mucho. Luego, la Junta General de Accionistas, en ese sentido, lo más normal es que apruebe, en este caso, pues el traslado de sede, ¿no?, el jueves. Luego ya se verá, ¿no? Desde un punto de vista del Fondo Noruego, esgrimía que la legislación en Holanda no es igual que en España, de tal manera que para incorporar asuntos en la Junta de Accionistas hace falta una mayor participación, ¿no? Es un 10% del accionariado, mientras que en España con un 3% ya se puede incorporar asuntos en la Junta de Accionistas, ¿no? Es quizás el matiz que hacía o esgrimía pues para defender la postura que estaba tomando. Pero no creo que cambie mucho la dinámica o lo que puede ocurrir en la Junta de Accionistas del jueves. Esto es muy curioso y hay que decirlo, porque si no las cosas no se terminan de comprender. Hay una compañía que cotiza en el IBEX, que es Grifols, cuyo capital tiene o ha manifestado en determinados momentos de la historia catalana que tenía pues ambiciones o delirios independentistas, y eso no está la central en España, y esto no le ha importado a nadie. Lo mismo pasa con el negocio de Jaume Roures, que por cierto está radicado en los Países Bajos, y tampoco a nadie le ha importado pues que tenga controladas algunas televisiones en nuestro país, ¿no? Dicho sea de paso, porque hoy toca decirlo, ¿no? Bueno, pero si la legislación europea permite la libre circulación de personas, mercancías y capitales, es decir, teóricamente no pasa nada, ¿no? Y sobre todo cuando, insisto, en este caso lo que hay es una fusión, no es un traslado a domicilio, es decir, se fusionan dos empresas y se mantiene el domicilio que tiene una de las empresas que se han fusionado, que es la holandesa. Es decir, es que parece que es que Ferrovial España se va a Holanda. No, no, no. Ferrovial España se fusiona con Ferrovial Holanda y se quedan en la sede de Holanda. Esto es como si dos personas deciden, en vez de vivir en pisos separados, vivir en un piso y deciden irse a vivir al piso más grande o al que es más favorable para ellos, en este caso el holandés. Así es. Bueno, movimiento en la banca española. Santander, BBVA y Sabadell se han lanzado a comprar deuda española como si no hubiera un final. Sí, es una postura que se está viendo en el mercado. De hecho, los bonos en precio han recuperado entre los bonos de largo plazo, ¿no? Estamos hablando a 10 años vista, pues son bonos que han recuperado pues, a lo mejor entre 10 puntos porcentuales en precio, las rentabilidades han caído de forma significativa, y aquellos que han comprado pues, con rentabilidades, por ejemplo, el 3,80, 4%, que se han llegado a rozar, o en Estados Unidos el 5% a 2 años, pues bueno, han hecho una buena decisión por el momento. Es una postura que están tomando porque piensan que obviamente el final del ciclo de subida de tipos de interés pues se está aproximando, y garantizarse pues unas rentabilidades que a día de hoy pues parecen atractivas si la inflación termina por controlarse, pues bueno, pues es un buen punto a favor, claro. Bueno, estamos siguiendo a rentabilidades que están en el entorno del 3%, es decir, que al final tener ese dinero sin gastarlo y depositado, es decir, le va a penalizar por parte del Banco Central Europeo, y bueno, y es una forma también de decirle al gobierno, ojo, es decir, que yo tengo tu deuda, o yo te la puedo tomar o no, que el Banco Central Europeo ha dicho que va a dejar de hacerlo, yo te voy a tomar esa deuda, voy a tener una buena rentabilidad, cuidado con estas cosas impositivas al sector financiero, porque a lo mejor resulta que te quedas sin poder colocar aquello que quieres colocar y necesitas para financiarte. Es decir, yo creo que aquí hay dos jugadas, uno de presión y segundo otra de negocio. La tasa de depósito, si ese dinero no está invertido, tendría que pagar intereses por él. O sea, tendría que estar, de alguna manera, estarían perdiendo dinero los bancos. Volvemos a la situación de entonces, préstamos del Banco Central Europeo al 1%, compra de deuda al 3%, por tanto beneficios pingües. Sí, hay que hablar de la rentabilidad de esos bonos del Tesoro o esas letras del Tesoro. Resulta que si son a un año está en el 3,12% y si son a 6 meses el 2,99%. Se han relajado un poco la rentabilidad de las letras del Tesoro, pero solamente un poco. Sí, ligeramente. Yo creo que lo más destacable cuando vemos las rentabilidades de las letras o de la curva de tipos de interés en España es que entre el plazo de un año, que estamos más o menos al 3,10%, y el 10 años tenemos un 3,35%, es decir, que la prima de tiempo no se está pagando demasiado. Y esa inversión o ese aplanamiento de las curvas de tipos de interés ocurre por lo que hemos comentado, ¿no? Porque hay algunos participantes del mercado, y en el mercado de bonos la mayoría de los participantes son mayoristas, están pensando que los tipos de interés actuales ya son muy atractivos y que no van a ir mucho más allá. Y por eso se garantizan unos tipos de interés a un plazo largo. Mientras que los tramos más cortos, que son más controlados por los bancos centrales, en este caso, pues bueno, pues ahí es donde pues bueno, las rentabilidades pues poco a poco van subiendo, lo que se provoca ese aplanamiento y ese movimiento que se está produciendo a día de hoy.
que por cierto también anticipa desaceleración económica, ¿no? Así es, o sea, que yo creo que esto no da para mucho más, en el sentido de decir, bueno, vamos a ver, es decir, si hemos visto colas de particulares en la puerta del Banco de España para comprar precisamente la deuda española, ¿qué no van a hacer aquellos que tienen capacidad de hacerlo y de negociarla, ¿no? Entonces, me parece que es buscar una rentabilidad a largo plazo, que es una garantía, sobre todo cuando estamos viendo que los tipos se van a quedar en ese entorno del 3-4%. A mí lo que me preocupa es esto, cómo afecta a nuestras cuentas públicas, porque buena parte del gasto presupuestario de 2023, seguramente si sacamos el tema de las pensiones, son los intereses de la deuda. Entonces, si los intereses de la deuda se triplican, es que recordemos que en 2022 estábamos ganando dinero, es decir, estábamos con intereses negativos, mientras que ahora se nos van al 3%. Eso vamos a ver qué tipo de agujero nos crean nuestras cuentas, que si ya tenemos un déficit que se va a quedar por debajo del 5, pero en el torno del 4,8, y con un conjunto de deuda que estamos en torno al 1,4, 1,5 billones, la cosa es más que preocupante, ¿no? Vamos con algún nombre propio. La evolución del Santander hoy en bolsa, 2,84 de caída. ¿Por qué castigan al Santander? Pues a mí no he encontrado ninguna razón que realmente lo justifique, Xavier, ¿no? A lo mejor no la hay. A lo mejor no la hay, pero Más allá de la realidad es que hay a veces que las caídas parecen muy abultadas, pero si adquirimos un poco de perspectiva y vemos la volatilidad que han tenido los bancos, pues bueno, quizás no sea para tanto. El sector financiero lo ha hecho bastante bien en lo que llevamos de año. Luego, este tipo de movimientos puede ser algo habitual. Bueno, gente que recoge beneficios, imagino, ¿no? Sí, puede haber recogidas de beneficios también, claro. Sí, no puede haber recogida de beneficios, es decir, yo creo que pero el problema cuando estas cosas las ves en un día, dentro de 2 días resulta que te has subido 5, es decir, que al final hay que verlo en un plazo de tiempo un poquito más largo, y yo creo que en general son bastante estables, ¿no? Si uno coge las subidas promedio no es para tanto, ¿no? Insisto en decir de que, bueno, ahora mismo el negocio de la banca no es un negocio que esté en crisis, sobre todo la banca española, ¿no? Que yo creo que no hay ningún problema, más allá que puedan tener sus afectaciones. México, Turquía, dependiendo de qué entidad de crédito estemos hablando, ¿no? Pero en general la cosa está relativamente tranquila. Tengo una pregunta para usted, don José Luis. Parece que el Gobierno está obsesionado ahora en una especie de puente de plata para la prejubilación a los 52 años. Bueno, es decir, pero esto, yo creo que aquí primero es una falta de coherencia, ¿no? Es decir, si lo que está diciendo el ministro Escrivá y el Gobierno es que hay que llevar la edad real de jubilación a la edad legal, y por tanto la edad legal está en torno ahora mismo a los 66,4 meses, es decir, que estamos en esta situación ahora mismo. Oiga, ¿qué sentido tiene, no? Es decir, las prejubilaciones en este supuesto, que se dan habitualmente por acuerdo y por bajas voluntarias en algunas grandes empresas, tienen 2 situaciones. Una es un compromiso de pago diferido, es decir, a través de un seguro, es decir, al señor se le complementa su salario hasta el 60, 70 o por ciento del que fuere, y hay un convenio con la Seguridad Social para cotizar por él hasta que cumpla la edad de jubilación. Como nadie quiere seguir pagando más de la cuenta, pues obviamente toda esta gente se le lleva habitualmente una jubilación anticipada, es decir, que a los 62, 63 años todos estos se van a jubilar. Es decir, que respecto a la edad ordinaria de jubilación la van a anticipar en 5 o 6 años, en algunos supuestos. Esta es la clave, ¿no? Y por tanto van a empezar a cobrar antes de lo que les correspondería. Ya. Con las cuentas como las tenemos, pues a lo mejor no es lo mejor. Entonces el Gobierno tendría que hacérselo ver. Nosotros lo que decimos es, oiga, las prejubilaciones pueden ser una salida, pero hay que pensar que sean casos muy excepcionales. Estamos hablando de desarrollar el talento senior o no. Es decir, gente con 52, 55 años no tiene capacidad de seguir trabajando, no tienen experiencia profesional para hacerlo. ¿Qué estamos cambiando? ¿Cromos? Gente con experiencia y con sabiduría y con capacidad de hacer las cosas bien por gente recién salida de la facultad, que saldrán con unos grandes conocimientos teóricos pero con muy poca capacidad práctica. ¿No sería mejor empatar ambas cosas y empezar a hacer contratos de relevo? Es decir, y mantener una parte de veteranos con una parte de jóvenes. Luis, le guardo una pregunta. El Bitcoin amplía el rally hasta los $30.000. ¿Habrá noticias por ahí o no? Bueno, es un movimiento a tener bastante en cuenta, en el sentido de que el Bitcoin y el Ethereum han empezado a subir en el momento que la Fed ha vuelto a meter dinero en la economía, ha vuelto a inyectar liquidez y que se piensa que los tipos de interés van a ir abajo. El clima ideal para que los activos refugio vuelvan a recuperar terreno. No tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí con nuestro agradecimiento a todos los que nos siguen. Para ellos tengo una sorpresa. A la vuelta de publicidad arrancamos con la redacción abierta como cada día.